Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Hoy estamos lindo y feliz primer día de la semana. Y para esta lección, queridos hermanos, nos acompaña los pastores, queridos hermanos. El pastor Clemente Magallanes. ¿De qué iglesia, pastor? Rialto y Esperia. Bienvenido, Gracias por la pastor. Es un invitación. placer tenerlo aquí. El pastor David Velázquez de la iglesia del Paso, Texas, ¿verdad? Pastor, ¿cuántas grabaciones lleva con otros dos con esta, verdad? Sí. Qué bueno, pastor. Pues, pastores, para mí es un gran privilegio tenerlos aquí, compartir este lugar, este espacio maravilloso que Dios nos permite estar aquí con ustedes. Gracias, pastores, Gracias. por aceptar esta linda invitación. Pero ¿qué les parece que antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy, vayamos de rodillas? Pastor Clemente, ¿nos acompaña en oración, por favor? Sí. Bendito Padre Celestial, estamos plenamente agradecidos, Padre bendito, por darnos la oportunidad de despertar un día más. También, Señor, el privilegio que tenemos, Señor, de poder compartir a través de estos medios nuestra lección de escuela sabática. Pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos ser instrumentos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Sí, Señor. Bendice a todos los televidentes. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Bueno, querido pastor David. Bueno, la lección del día domingo 27 de octubre, el día de hoy, dice el escenario del encuentro. Algo interesante acá porque hemos visto, ¿verdad?, el testimonio de los samaritanos, y ahora sí viene el escenario perfecto para Jesús. Viene el escenario. Y vamos a leer el libro de Juan 4:1 al 4, que dice de esta manera. El Evangelio de Juan 4:1 al 4 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y les era necesario pasar por Samaria. Ahora, acá hay un trasfondo de por qué Jesús va a pasar a Samaria. Dice que le era necesario pasar a Samaria. Y por ejemplo, dice acá, los fariseos habían descubierto que Jesús bautizaba más discípulos que dice que Juan el Bautista. Juan. Aunque él no bautizaba, sino pero sus discípulos, pero ese era y los judíos entonces eran celosos en eso. Y entonces esta situación podía crear tensión entre los seguidores de Juan y los de Jesús. O sea, como que ves que siempre hay Sí. como cuando dijo Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, ¿verdad? Y podía crear, ¿por qué Jesús está bautizando más ahora que Juan? Entonces mejor Jesús dice, se desvió ¿a dónde? Tenía que pasar por Samaria. Entonces, ahora viene algo interesante acá en la lección, porque dice, los discípulos de Juan, como es natural, eran celosos en la reputación y el estatus de su maestro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eran celosos. Entonces, la impresionante respuesta de Juan fue que él debía disminuir, pero que Jesús debía aumentar. ¿Se acuerdan que fueron a preguntarle y le preguntaron ahora a Juan el Bautista? Y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esperamos a otro. Pero miren, vamos a leer Juan 3:30 y dice así: es necesario que él crezca, pero que yo Mengüe. O sea que, ¿qué es lo que había ahí? Los discípulos fueron a preguntarle ahora, a ver, Juan, ¿por qué Jesús bautiza más que nosotros? Ya, o sea, en pocas palabras, ya estaban viendo que los números de Jesús iba ¿qué? Aumentando. Porque Juan el Bautista a su principio venía gente a escucharlo ¿de dónde? De todos lados. Y al desierto, o sea, imagínense, iba gente a escuchar al desierto. Y ahora el número de Jesús estaba ¿qué? Creciendo. Y los discípulos le fueron ¿y qué dijo Juan? Es necesario que él crezca y que yo ¿qué? Mengue. Entonces, por eso ahora viene ese escenario del encuentro. Ahora, ¿qué hace Jesús? Y lo vamos a ver. O sea, para que no haya una tensión, me voy a Samaria.
Y Samaria pues era gente, ahora sí, pagana, ¿verdad? Era gente, o sea, si ganaba gente ahí Jesús, no se podían enojar ahora. Pero iba de Judea para Galilea. Así es. Y los judíos, los apóstoles que normalmente rodeaban más para no atravesar por Samaria, ellos daban la vuelta, era más caminada. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía quién iba a estar ahí, precisamente en ese escenario, en ese pozo. ¿Verdad? Pastor David, continúe con la... Ajá, y dice acá, probablemente para evitar la confrontación, Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea. Samaria ofrecía la ruta más directa entre los lugares. O sea, estaba, como dijeran ahí, de pechito, ¿verdad? O sea, le quedaba, pero tenía que pasar Samaria. Y ahora dice, Samaria dice, pero no era la única posible. Los judíos devotos tomaban el camino más largo lleno al este a través de Perea, pero Jesús tenía una misión en Samaria. O sea, como decía el pastor Magallán, o sea, imagínense, no podían ni verlo ni saludarse, preferían dar la gran vuelta que pasar ahí en... Claro. Porque los consideraban impuros o indignos o no... Sus enemigos. Exacto. Sí. Eran sus enemigos para el pueblo de Israel. Entonces, por eso, vemos acá, dice que, pero Jesús dice, le era necesario pasar a Samaria. Y ahora sigamos leyendo el versículo 5 en adelante de Juan. Dice de esta manera hasta el 9. Juan 4, 5 al 9. Y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús acá, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como a la hora sexta. O sea, al mediodía. Mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judío y samaritano no se tratan, ¿qué? Entre sí. Entonces, dice acá la pregunta, ¿verdad, Pastor Magallán? ¿Cómo aprovechó Jesús esa oportunidad? Bueno, primero que nada, ahí estamos viendo los escenarios, ¿verdad? Que cuando llegan ya precisamente al pozo que Jacob, los discípulos dejan ahí a Jesús y dijeron, bueno, vamos a ir a comprar ¿qué? Comida, pero eran 12. ¿Se necesitaba 12 para ir a comprar comida? No, ya era un plan divino que el Señor se tenía que quedar solo. ¿Por qué? Porque sabía que a la hora, a la mediodía, iba a venir esta mujer de Samaria, ¿verdad? Y esta mujer venía a mediodía porque era despreciada por todas las mujeres. ¿Por qué? Porque ella no quería que al llegar, por eso venía a mediodía, porque en el transcurso de 6 de la mañana a mediodía, pues venían las mujeres a agarrar agua, la mayoría, pero ella no quería encontrarse con ninguna mujer allí precisamente, por eso es que llegó. Pero ahora otro obstáculo más, no quería que la vieran las mujeres, pero ahora el que estaba ahí era un judío y era Jesús. Y en ese tiempo también les era ilícito a los judíos o a las mujeres hablar con un judío. Sin en cambio ella dijo, ¿cómo puede ser posible ahora? Me vengo a esta hora porque no quiero mirar a las mujeres y ahora es un hombre el que está ahí y para colmo es judío. Pero verdad, los tipos de la vestimenta de los judíos y todo eso, el porte, luego... ¿Cómo supo, verdad? Es que ese es judío. Claro. O sea, hermano, pero miren lo que dice la sierva del Señor en el Ministerio de Curación, página 15 y 16. Sí, Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz,
o las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que los judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Dice, nada hubo de artificioso en sus procedimientos, ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cualesquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles algunas lecciones adecuadas al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían preservarles la seguridad de que podían llegar a ser tacha y sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. Algo interesante que la lección está mostrando acá es que en el capítulo anterior, el capítulo 3 de Juan, menciona que un hombre viene de noche a De Jesús. noche, De también, pero para no ser visto. para no ser Nicodemo. visto. Y ahora esta mujer viene de Mediodía, también para que no está sea el vista. calor a lo que da. Ujú. O sea, las mujeres iban en la mañana a traer agua y iban en la tarde, pero al mediodía nadie iba al agua. pozo porque era Por el calor. del mediodía. Y ahora que se encuentra aquí A Cristo a Jesús. Cristo ahí. O La sea, verdadera fuente de agua viva. ajá. O sea, imagínense, se está escondiendo, pero no sabía que ese encuentro le iba a cambiar la vida. Ahora, ¿por qué esta mujer se escondía? Porque había tenido una vida también desordenada. Una vida muy Claro. desordenada. O sea, entonces, digamos que era tal vez para las demás mujeres, Era la comidilla del el pueblo. pueblo, o sea, hablaban de ella. Ujú. Entonces, por ella, imagínense, tenía que caminar bajo el calor del día para no ser visto por nadie. O sea, porque a esa hora nadie iba a traer agua. Pero se encontró ahí a una persona, a un hombre, y ahora que judío para acabar. Pero mire, querido hermano, que lo que dice la señora acerca del comentario que están haciendo ustedes, los Hechos de los Apóstoles, páginas 16 y 17. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de la separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios capítulo 2, 14 y Efesios 3, 6. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum y también cuando predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Es que para el Señor no había castas ni razas sociales. El Señor vino y le dio la oportunidad a todos aquellos que quisieran recibirle como su Señor y Salvador personal. Por eso dice ahora acá, pastor, dice, un maestro judío es contrastado con una mujer samaritana de mala reputación. O sea, eso ahí estaba en el encuentro. Sobre todo, igual Jesús quebró, violó las normas, ¿verdad? Porque precisamente en ese tiempo les era ilícito dialogar con una mujer y mucho menos pues un judío con una samaritana. Pero Jesús no vio eso, Jesús veía lo interno de su corazón, el encuentro que iba a haber ahí y sobre todo no solamente el encuentro, cómo se iba a manifestar la gloria del Señor, porque esta mujer pues hizo grande, fue mucho mejor que los apóstoles, ¿verdad? Porque ganó
un pueblo entero. Exacto. Así es que... Pero miren, hermano, miren, déjenme el otro comentario que dice la Sierva del Señor en el discurso maestro de Jesucristo, página 38. Dice, en los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas habían escuchado de sacerdotes o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor de las naciones egoístas. Enseñó a amar a toda familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo, al mundo como nuestro campo. Wow, qué lindo, ¿verdad, hermanos? Sé que el tiempo nos ha ganado, hermanos. El tiempo, quisiéramos más tiempo, pero el tiempo siempre es limitado. Pero queremos invitarles, hermanos, a que si usted, hermano, no conoce de Cristo Jesús, o ha oído hablar de Cristo Jesús, venga. El Señor Jesucristo le está esperando con los brazos abiertos. El mismo Cristo Jesús que le abrió a la samaritana en el pozo de Jacob, ¿verdad? Aún sigue con los brazos esperando a ti, mi hermano. Ven, hermano, y conoce al Señor Jesucristo. Él te dará agua de esa agua te dará y nunca más tendrás sed. Amén. Que Dios te bendiga y que la luz de Cristo te alumbre.